Buenas tardes, mis ciberestudiantes. Vamos a comenzar con esta parte, que es la historia de la hermenéutica, ¿no? Es un libro de Mauricio Ferraris. Yo les comentaba que podíamos ver esta segunda parte, que es de la semiótica a la hermenéutica, en dos formas o en dos perspectivas. Principalmente esto de la semiótica del texto a la interpretación y después a la aplicación, ¿no? Como un proceso intelectual, como un proceso de pensamiento, con un proceso de acercamiento al texto y de interiorizar el texto. Y lo podemos ver desde el punto de vista, nuestro tema, desde el punto de vista histórico. Aquí con Mauricio Ferraris vamos a ver principalmente en este libro, Historia de la Hermenéutica, esta parte histórica, pero historia literal, así tal cual, ¿no? Como un nombre histórico, como un proceso histórico de la historia de la humanidad, de la creación y de la formación del pensamiento, ¿no? En qué época y demás. Aquí vamos a leer un poquito de eso y les iré explicando algunas cosas. Los orígenes a la ilustración, que es un poquito la cuestión histórica. Empezamos un poco como Hermes, dice, el mensajero de los dioses, ejercía una actividad de tipo práctico, llevando y trayendo anuncios, amonestaciones, profecías en sus orígenes míticos. Como más tarde en el resto de su historia, la hermenéutica, en cuanto a ejercicio transformativo y comunicativo, se contrapone a la teoría como contemplación de las esencias eternas, no alterables por la parte del observador. Es ante todo a esta dimensión práctica a la que la hermenéutica debe su tradicional prestigio como Hermeneutic Techne, Ars Interpretations, Kunst de Interpretation, arte de la interpretación como transformación y no teoría como contemplación. Dice, pero la procedencia a partir de Hermes es una reconstrucción a posteriori. Querení, que se ha ocupado del asunto, lo aclara. Hermeneia, la palabra y la cosa, está en la base de todas las palabras, derivadas de la misma raíz y de todo lo que en ellas resuena. De hermeneus, hermeneutes, hermeneutike, la raíz puede ser idéntica a la del latín sermo, no tiene en cambio ninguna relación lingüística, semántica, salvo por semejanza en el sonido con Hermes, el dios del que todavía toma nota August Bock en su presentación de la hermenéutica filológica. Él demostró, sin embargo, la precisión de su griego al equiparar hermeneia con el ecutío y con Versandich Machen. Fue mucho más lejos cuando equiparó la hermeneia con la exégesis, con la función de los exégetas y con la explicación de las cosas sagradas. Tal función pertenece ya al campo de lo sagrado, del derecho sagrado o simplemente del derecho, es decir, a una especialización que restringe el sentido de hermeneia. Esta última no es un desplegar como lo es más bien hermeneusis, sino pronunciar una función ante todo de la lengua, de la glotá en el primitivo significado del término. En el sentido originario de la palabra hermeneia, es la eficacia de la expresión lingüística que es hoy, con razón, considerada como el alfa y el omega de la hermenéutica. Querendi. Heidegger y Gadamer, siguiendo la idea de la lengua en las tradiciones del humanismo y el romanticismo, relacionan la experiencia hermenéutica con el universo del lenguaje y del logos como verbum y como sermo. Verbus, palabra, sermo, sermón, ¿no? Esto, por lo demás, está confirmado por los usos de interpretación en el lenguaje cotidiano que se refiere sistemáticamente a los servicios lingüísticos, como indican las expresiones: hacerse intérprete de un sentimiento, ser intérprete entre personas que hablan lenguas diversas, interpretar con el violín una sonata siempre que se entienda la música como el lenguaje, interpretar un libro, interpretar un sueño, ¿no? Las diversas aplicaciones de la interpretación.
En estos ejemplos muy distantes de agotar el campo, resuena ante todo la duplicidad de la interpretación vinculada con la función de la glota, que exige ya sea la comprensión o la expresión de un significado. Expresar un significado es ya una función hermenéutica. Por otra parte, no se dan compresiones tácticas, toda vez que el comprender se realiza solo cuando el sentido entendido se traduzca en logos, lenguaje, como escribe Evelingen. El significado del vocablo es buscado en 3 dimensiones: aseverar, expresar, interpretar, explicar y traducir, ser intérprete. No se trata de establecer cuál sea la lingüística e históricamente el significado primario. Se trata de modificaciones del significado fundamental, de conducir a la comprensión, de mediar en la comprensión respecto a los diferentes modos de plantearse el problema del comprender. Eveling, 1959, dice: dentro de los diferentes ámbitos en los cuales se ejercita la interpretación, elegible pero no exclusivo para la hermenéutica, ha sido el de los textos que tienen un valor canónico para una comunidad histórica. Religiosos, judíos, literarios, la relación con los mensajes divinos y la naturaleza misma de Hermes, dios o semidios, se vincula aquí al problema de la obscuridad, o sea, al hecho de que la interpretación se lleva a cabo en todas partes como si un velo se interpusiese en la comprensión de un mensaje, mientras que un in claris non fil interpretatio. Por esto, desde finales del siglo XVIII tenemos asimismo el ejemplo de hermenéuticas que no se refiere solamente a textos o a discursos en sentido estricto o restringido, sino que interpretan todo tipo de signos comprendidos, los naturales, interpretatio naturae, interpretado, textos literarios, teológicos, jurídicos, oráculos, o ese otro texto que es el libro de la naturaleza. La hermenéutica parecería presentarse inicialmente como un arte subsidiario. Tanto es así que en el siglo XIX Dilthey pudo describir la historia de la hermenéutica como un desarrollo que, partiendo de una base limitada y subsidiaria de la teología del derecho de la literatura, lleva la hermenéutica hasta una universalidad propiamente filosófica. No hay que olvidar, empero, que ya en otros momentos de su historia, mucho más dispersa y discontinua de lo que parece a primera vista, la hermenéutica había mostrado de diversas maneras una pretensión de universalidad, dice. Los ámbitos regionales de la hermenéutica no fueron jamás puramente sectoriales, y esto no solo con base en el argumento muy general de la universalidad del logos y lenguaje de los poemas homéricos, objeto de la filología alejandrina, se desprendía una función normativa para la paideia, para la educación y para la sociedad griega, de modo que no se puede hablar aquí de una exégesis simplemente técnica, es decir, tal que interesara solamente a una comunidad restringida de intérpretes profesionales, dice. Esto es aún más evidente como la occidental, marcada por siglos de guerra religiosa, no puede ciertamente entenderse como una práctica erudita. En fin, que la hermenéutica jurídica no concierna únicamente a los jueces, sino a todos los sujetos jurídicos, es un hecho completamente manifiesto. La universalidad de la hermenéutica contemporánea no es, pues, entendida como extensión de prácticas originalmente localizadas, sino al parecer como el acto a un nivel diferente, que sin embargo mantiene fuertes vínculos con los antiguos. El alcance existencial y a través del universal de la hermenéutica en Saint-Essayt
se aleja de la tradición exegética de la teología, del derecho y de la filología del Seid, ¿no? Pero conserva en sí lo que ya había sido adquirido por ellas y que ya estaba implícito en el alcance práctico de la hermeneueion, a saber que en el interpretar hay decisiones históricas y existenciales de los sujetos y las comunidades. Análogamente, la idea de la hermenéutica como tematización del papel constitutivo del logos en Heidegger y después sistemáticamente en Gadamer se vuelve a enlazar, como se ha visto, a la idea antigua de la hermeneia como sermo y como verbo. Es la explicación de estos presupuestos lo que determina la pretensión de universalidad de la hermenéutica contemporánea. Una hermenéutica filosófica con base en esto no significa la interpretación de los textos filosóficos, sino precisamente que se impone la interpretación como tarea fundamental de la filosofía. A Hermes lo conocemos, ¿no?, como un mensajero y heraldo de Zeus. Sus labores es el del vínculo entre dioses, hombres, entre lo divino y lo humano, dice, derivado hacia la concepción del dios como psicopompo, acompañante de las almas de los muertos. Su padre, Zeus, ¿no? Su madre, la ninfa Maya. A él le asignan ser guía de las almas de los muertos en el infierno, símbolo de la prosperidad entre los humanos, protector de los viajeros, mercaderes y ladrones también. Y bueno, otro de los términos también que vemos, ¿no? Hablamos de logos un poquito dentro del texto ahorita de Mauricio. Esto del logos y el sermos, ¿no? Para que no se nos quedara por ahí así como... Y bueno, nada más para que no se nos quedara así como vagado, ¿no? Es como no sabíamos quiénes eran. Y bueno, la antigüedad y medioevo. Dice, la antigüedad clásica, la época alejandrina, Platón y Aristóteles. La hermenéutica como anuncio y como expresión, ¿no? Esto de anuncio y expresión es muy evangélico también, ¿no? El querigma, ¿no? Hermeneuein es exponer, que lleva un anuncio toda vez que es capaz de escuchar un mensaje. De ahí que la interpretación de lo dicho por los poetas, los cuales, según la palabra de Sócrates, en el diálogo platónico, Hermenés, Eisin, Ton, Teon, son mensajeros de los dioses, se conforma precisamente como un exponer de esa naturaleza. De todo esto resulta claro que hermeneuein no significa primariamente interpretar, sino más bien conducir el mensaje y el anuncio, ¿no? Según Heidegger. La hermenéutica, como se ha visto, no nace de una propuesta metodológica de la interpretación, sino que se une ante todo a la experiencia de transferir mensajes, además del pasaje del ion. Este papel de intérprete se vuelve a encontrar en el Simposio 202, en el cual Eros es caracterizado como hermeneuon, intérprete de los anuncios divinos entre los hombres. Ahora que digo, hoy es 8 de septiembre, ¿no? Estamos haciendo esta, casualmente es el Día de la Virgen, ¿no? Como este mensajero, como este Dios, se entiende así, ¿no? Como se le manifiesta la Virgen. Nada que ver con lo que ahorita estamos haciendo académicamente, ¿no? Más o menos es lo que nos explica. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es bastante divertido, ¿no? Muchas de estas... sobre todo cuando hablamos de Platón, de Aristóteles, de estas tertulias, de estas reuniones donde se unían para hacer precisamente estos ejercicios dialécticos, ¿no? En donde encontrar los significados, la verdad, y para hablar sobre temas como la belleza, el amor, ¿no? Todo esto, ¿no? La educación,
son tertulias, son reuniones en donde son espontáneas, ¿no? Son como, por ejemplo, ahorita nos está poniendo esto, cuando un ángel le lleva el mensaje a un ser humano, ¿no? O sea, ahorita es la fiesta de la Virgen, y este anuncio, por ejemplo, de Gabriela María, son mensajes llenos de un simbolismo religioso y espiritual icónico bastante fuerte, que nada tiene que ver con la academia como tal, como la que conocemos en una escuela, ¿no? En la escuela constantemente nos meten el estudio hermenéutico y todo esto para hacer análisis e interpretaciones de texto, pero cuadrados, ¿no? Muy al método científico y positivista y de observación y de un escrutinio muy frío, ¿no? En donde se pierde toda esta hermosura, ¿no? Que estamos viendo a lo mejor hasta de incluso fantasía, casi, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de dioses como Hermes, ¿no? De este hombre alado que vuela, que va rapidísimo y se presenta y acompaña a los viajeros. Algo totalmente místico, algo totalmente de mitos, ¿no? Literario, donde nos lleva y nos lleva a mundos extraordinarios que nada tendrían que ver, ¿no? Y aquí lo dice, principalmente con una interpretación de a ver que tú qué entiendes, ¿no? Nos lleva a este significado que es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y también hacen, en otras lecturas ya lo analizamos, hablaron también de Dante Alighieri, que también propone este tipo de situaciones. Dice, de todo esto resulta claro que hermeneubien no significa primariamente interpretar, sino más bien conducir el mensaje y el anuncio, ¿no? Este anuncio como este anuncio de salvación. Cuando hablamos, sobre todo son religiosos, ahí estamos viendo este tipo de situaciones en donde hablamos de este anuncio salvador y que nos hace, que nos revela, ¿no? El misterio de Dios, algo muy cargado de algo de importancia en primera, ¿no? Un mensaje y un anuncio, no como esta semántica que habla, no nada más de leer el libro ya, sino al hablar de hermeneuien, es esto precisamente el mensaje y el anuncio, ¿no? Ya después se hablará en la Biblia de que somos barros y llevamos algo muy importante en vasijas de barro, ¿no? Esto lo menciona Heidegger, que de alguna forma Heidegger no es tan religioso como digamos, ¿no? Pero dice, lo está manejando en este sentido. La hermenéutica, como se ha visto, no nace de una propuesta metódica de la interpretación. Si vemos, Heidegger es un filósofo, es alemán, es muy existencialista, ¿no? Vemos un poquito que fue influenciado por Edmund Husserl, Immanuel Kant, Georg Wilhelm, Hegel, Karl Jasper, ¿no? También influenció a Hannah Arendt, Jacques Derrida, Michel Foucault, Hans-Georg Gadamer, ¿no? Que fueron un poco los que estuvieron este grupo, ¿no? De grandes pensadores. Es un hombre que dice, debía hacer de la tierra su hogar y echar raíces en ella para nutrirse con las riquezas de su suelo, poniendo el respeto y cuidado para preservar todos de forma armónica la tierra, ¿no? Olvida la importancia de la nada, que es la base sobre la que se construye el ser. Dice, en última instancia, el hombre es ser para la muerte, ya que toda obra humana está marcada por el hecho ineluctable de la finitud. No todos vamos a morir. Heidegger mete este concepto de la problemática teológica en la filosofía como una forma crítica, un aspecto particular de la metafísica que él denomina ontoteología, ¿no? Su libro es La introducción a la fenomenología de la religión, uno de los libros de él que es muy fuerte. Esta manera de pensar trata la relación entre el ser y Dios como primer principio. Aporta un poquito la teoría del ser y del tiempo en su obra más conocida como Ser y Tiempo, ¿no? Que es una de las obras más importantes. Sostiene que el ser humano es un ser temporal y que para nuestra existencia se da en el tiempo. El tiempo es crucial para comprender el ser humano y cómo nos relacionamos con él, ¿no? Habla de dos tipos de existencia, ¿no? La existencia fluctúa entre un modo de ser
auténtico e inauténtico, y eso es parte de nuestra filosofía, cómo llegar a nuestro ser auténtico, no ser auténticos, porque podemos vivir toda la vida pero en mentiras, ¿no? Sin ser nuestro. Y bueno, habla sobre el amor, habla sobre la muerte también, sobre la felicidad, sobre qué es el ser humano, ¿no? Él más o menos está entre estas dos corrientes, entre el neocantismo, centrado en la reflexión acerca de la lógica, y la teoría del conocimiento y de los valores. Es el vitalismo de Nietzsche, Bergson y Dittel, ¿no? Y Nietzsche es bastante pesado y bastante extremo en muchas cosas, ¿no? Él casi dice que si no encontramos un sentido para la vida, casi llegan al suicidio. Y si no, tenemos que encontrar un sentido de nuestra vida, aunque sea totalmente árida, ¿no? Estos espacios del sinsentido, de vivir por vivir, pero tenemos que dotarlo a través de algunos simbolismos, de algunos ritualismos, ¿no? Como esto del 10 de mayo, todo esto de algunas festividades, incluso para no caer en este sinsentido, incluso hasta la muerte, ¿no? Esto es muy importante, dice, hermenéutica no significa primariamente interpretar, sino más bien conducir el mensaje y el anuncio, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hablan de un anuncio de salvación, eso le da a veces sentido a nuestra vida, ¿no? Hablando de los religiosos, de las religiosas, de la religiosidad como tal, ¿no? La hermenéutica, como se ha visto, no nace de una propuesta metódica de la interpretación, sino que se une ante todo a la experiencia de transferir mensajes. Además del pasaje del guión, este papel del intérprete se vuelve a encontrar en el Simposio 202, ¿no? Pero no nada más es así como el teléfono, ¿no? El teléfono descompuesto, te mando un mensaje y luego te lo envío y así, no, o sea, no así, sino aquí es el anuncio, ¿no? O sea, cómo lo carga de sentido. Y bueno, dicho de otro modo, no surge como una teoría de la recepción, sino precisamente como una práctica de transmisión y mediación. Es de esta forma como ha sido entendida la hermenéutica en Platón, el cual, sin embargo, justamente por este motivo la devalúa, como observa Kerenien. Dice, el primero en hablar de la hermenéutique como de una tecné especial hasta donde conozco, ¿no? Platón lo manifiesta como una herramienta, ¿no? Esto de la técnica. Dice, allí señala la esfera de lo sagrado, piensa casi siempre en algo divino o más alto a lo que sirve el hermeneugen, e intérprete, en efecto, es portador de anuncios de los cuales no necesariamente han comprendido el sentido y cuya validez por eso no sabe controlar, ¿no? La hermenéutica como tecné está así totalmente subordinada a la episteme, en el epinomis, ¿no? Esta eterna lucha entre tecne, ¿no? Que es técnica, episteme, conocimiento o ciencia, ¿no? Dice, los griegos hacían precisamente esta distinción entre ciencia y técnica, ¿no? Este conocimiento, dice, que nos lleva a la verdad y al logos, ¿no? El estudio, la palabra, es la rama de la filosofía también, ¿no? Va a partir a una rama de la filosofía que nos va a dar precisamente el conocimiento científico, ¿no? La naturaleza, la posibilidad, ¿no? Dice, en filosofía se llama episteme a un saber sistemático, es decir, que tiene un método, un conocimiento y un objeto de estudio específicos, el conocimiento producido por la física, ¿no? Por ejemplo, casi siempre cuando estamos estudiando, ya sea filosofía, psicología, ¿no? Siempre cuando vamos abordando algún que otro teórico, siempre nos hablan de su punto de vista epistemológico, ¿no? ¿Cuál es su punto de vista epistemológico de esta teoría, de esta rama de la filosofía, ¿no? De este autor? Y siempre aportan su teoría y cuál sería su método y cuál sería su objeto de estudio, ¿no? Un poquito. Así es que aquí en la hermenéutica que estamos hablando de este mensaje, de este anuncio, ¿no? Un poquito. Dice, Platón allí señala la esfera de lo sagrado, piensa casi siempre en algo divino o más alto a lo que sirve el hermeneugen.
El intérprete, en efecto, es portador de anuncios de los cuales no necesariamente ha comprendido el sentido y cuya validez por eso no sabe controlar. Dice, la hermenéutica, como tecné, está así totalmente subordinada a la episteme, ¿no? El conocimiento y después viene la técnica, ¿no? En la hermenéutica. Dice, la hermenéutica como tecne está casi totalmente subordinada a la episteme, ¿no? O sea, la hermenéutica sería así como que no es un método, es una técnica propiamente según Platón, ¿no? Que esto lo vamos a manejar, ¿no? Un poquito como método de estudio, según, ¿no? Es un poquito lo que vamos a ir manejando. El epinomis es un diálogo que pretende ser continuación de la discusión emprendida en las leyes, ¿no? Es atribuido también, esta parte es atribuida a Platón, a los últimos diálogos sobre todo de él. Hablaríamos un poco de lo que sería el argumento, epinomis, ¿no? Complemento o conclusión. Y bueno, se concibe así como una parte de lo que sería el diálogo, ¿no? Dice, viene de la partícula griega epi, sobre luego y nomos, ley, ¿no? Y quiere decir complemento o conclusión de las leyes. Esto, bueno, se le atribuye ya en sus diálogos, ¿no? Conocemos a lo que sería, según Carlón Ruiz, ¿no? Y García Gual, son los que ubican, así como estudian a Platón en diversas partes, ¿no? Un poquito, en diversas épocas, en la época de la juventud, de transición, de la época de la madurez, de la vejez. Sobre todo en esta época de la transición, ahí se ubica un poquito lo que sería la filosofía del lenguaje, que esto nos serviría un poco para la filosofía del lenguaje, ¿no? Y bueno, un poco da lo que sería esto, y esto del epinomis entra en esta parte, ¿no? Episteme, conocimiento, tecné, la técnica, la hermenéutica la ve Platón como una técnica que ayuda a adquirir el conocimiento, y dice, en el epinomis, dice Platón, sitúa el arte de la interpretación en la esfera inferior de técnicas, lo cual no impidió que, por ser alguna de ellas absolutamente necesarias, verdaderamente importantes, adquiera allí sabiduría, pero si bien al comienzo eso fue considerado un momento de sapiencia, ¿no? Hoy sin duda ya no se aprecia como tal, por el contrario, con semejante sabiduría se cubre más bien de ridículo, ¿no? En este ámbito de pseudoconocimientos entran las artes de los artesanos, las artes imitativas y el arte de intérprete, ¿no? Y así la estructura de las casas, el arte arquitectónico en toda su complejidad, la construcción de todos los tipos de enseres, el arte del artesano y del que prepara los utensilios para forjadores, los modeladores, los tejedores, cualquier tipo de instrumento, todo esto es útil para la sociedad, pero no tiene nada que ver cuando se habla de la virtud ni de la casa en general. No obstante su variedad y tecnicidad, se puede decir que a un tiempo produzca grandeza de ánimo y sabiduría, y ni siquiera de la divinización en general del arte de interpretar los oráculos, porque lo que se llega a saber se sabe solo por ser dicho, si es verdad, no por ciencia, ¿no? Esto de los oráculos. El recelo, dice, hacia la hermenéutica en Platón parece pues entrar en el marco de la sospecha hacia aquellos que, como los sofistas, no poseen ningún saber verdadero, ¿no? Entra en el ámbito de esto de los médiums, de los chamanes y todo esto, ¿no? Incluso hasta la de la charlatanería, ¿no? No posee ningún saber verdadero porque sus palabras son imitaciones simples de la sabiduría, de la misma manera que el artesano imita las ideas y los artistas copian las imitaciones, ¿no? Que es un poco lo que nos hablaba Eco, un poco lo que sería la tergiversación de la cual nos habla Eco, ¿no? Dice, hacia aquellos que, como los sofistas, no poseen ningún saber verdadero porque sus palabras son imitaciones simples de la sabiduría, de la misma manera que el artesano imita las ideas y los artistas copian las imitaciones de los artesanos. Análogamente, el intérprete transmite mensajes de los cuales no conoce la validez y los que finalmente no comprende. Ser hermeneus a la manera de Platón significa siempre ocupar el segundo lugar, sin más el tercero, ¿no?
Esta clasificación de la hermenéutica como próxima a las artes miméticas y la retórica estaba destinada a una gran fortuna, ¿no? Desde este punto de vista parece confirmada la autocomprensión de la hermenéutica como técnica secundaria y marginal que solo en una época reciente del romanticismo en adelante se ha ido reconsiderando progresivamente en términos filosóficos, ¿no? Es un poco desde, como vemos, dice, se ha ido más haciendo método y apegándose más a la ciencia. Desde este punto de vista parece confirmada la autocomprensión de la hermenéutica como técnica secundaria y marginal que solo en una época reciente del romanticismo en adelante se ha ido reconsiderando progresivamente en términos filosóficos, pero se trata de una verdad a medias. Dice, por una parte, en realidad, la hermenéutica ha adquirido dignidad filosófica y justamente en el marco de una ligera reducción de las pretensiones de la verdad, en sentido epistemológico de la filosofía, por lo cual efectivamente las artes y la retórica y la hermenéutica han sido rehabilitados cuando su contraparte, la dialéctica y en general el discurso verdadero, declina. Pero, por otra parte, el efecto de esta declinación introduce también a lo largo proceso de revaloración de las pretensiones de verdad de la retórica, de la hermenéutica y de la experiencia estética. Dice, este proceso data de mucho antes del romanticismo y viene a identificarse sustancialmente con toda la historia del problema hermenéutico. Dice, es todavía una teoría de la expresión hacia donde apunta Aristóteles, ¿no? Ya pasamos de Aristóteles, de Platón a Aristóteles, en sus esporádicas referencias a la hermenéutica. Dice, aquí, esta no pone en contacto a los dioses con los hombres, pero es una sustancia, una función que media entre los pensamientos del alma y su expresión lingüística. Y bueno, estamos aquí, seguimos, dice, es todavía una teoría la de la expresión hacia donde apunta Aristóteles. En sus esporádicas referencias a la hermenéutica, dice, aquí está, no pone en contacto a los dioses con los hombres, pero es una sustancia, una función que media entre los pensamientos del alma y su expresión lingüística. En esta, la acepción con la cual el término hermenéutica, traducido al español por su papel contextual en Aristóteles, precisamente son expresión, aparece en Perisiques, ¿no? Dice, por tanto, la naturaleza se sirve del aire que respiramos para dos funciones como la lengua, para el gusto y para el hablar, de los cuales el gusto es necesario y por eso pertenece a un mayor número de animales, mientras la expresión de los propios pensamientos es para estar bien. Así sirve de la respiración como medio indispensable para regular el calor interno y para producir la voz, que es donde se hace realidad el estar bien. Esta función es reiterada en el Peri-Hermeneias, una parte del organón. También en este caso el título del tratado aristotélico es traducido como de la expresión y no como de la interpretación. Ahora bien, los sonidos de la voz son símbolos de las afecciones que tienen lugar en el alma y las letras escritas son símbolos de la voz, del mismo modo, en fin, que las letras no son las mismas para todos, así tampoco los sonidos son los mismos con todos los sonidos, y las letras resultan ser signos ante todo de las afectaciones del alma, que son las mismas para todos y constituyen las imágenes de los objetos idénticos ya para todos, dice. Y bueno, podemos ver cómo en Platón se da esto de la interacción del hombre con los dioses, ¿no? A través de la hermenéutica como técnica. Se establece esta comunicación intrapersonal, ¿no? De persona a dioses, de persona a persona. Con Aristóteles va más en el término de interiorizar, el perisiques, ¿no? Interpersonal, viene de lo que es el alma hacia el pensamiento, hacia la lengua, ¿no? Hacia la expresión, todos los pensamientos del alma y su expresión lingüística, dice, ¿no? Esta parte es interpersonal, hablamos de una comunicación interpersonal, ¿no? Que esto ya marca un poco lo que son las bases filosóficas de lo que sería la lingüística, la psicología del lenguaje,
todo esto, ¿no? La filosofía del lenguaje, y bueno, y para producir, dice, la voz es de donde se hace realidad el estar bien. Esta función es reiterada en el Peri-Hermeneias, una parte del Organon. También en este caso el título del tratado aristotélico es traducido como de la expresión y no como de la interpretación, ¿no? Ahora bien, los sonidos de la voz son símbolos de las afecciones que tienen lugar en el alma y las letras escritas son símbolos de la voz. Del mismo modo, en fin, que las letras no son las mismas para todos, así tampoco los sonidos son los mismos. Con todo, los sonidos y las letras resultan ser signos, ante todo, de las afectaciones del alma, que son las mismas para todos y constituyen las imágenes de los objetos idénticos ya para todos, ¿no? En este caso, yo aquí como que refutaría un poco dice, las letras, dice, los sonidos, dice, las letras resultan ser signos ante todo de las afecciones del alma, ¿no? Yo creo que no creo que tenga que ver tanto con el alma, no son tan del alma, ¿no? Yo me gusta más esta frase de los propios de los pensamientos del alma, ¿no? Los sentimientos, todo lo que fluye de nosotros, sentimientos, reflexiones, pensamientos, eso sí es propio de nosotros. La letra que está externa, eso ya no sería tan propio de nuestra alma, ¿no? Así como que aquí sí le refutaría un poco al texto de Mauricio Ferraris, ¿no? Aristóteles se opone a la teoría del sentido múltiple y por tanto ilimitado de los textos y de las expresiones lingüísticas, ¿no? En muchos tipos de expresiones diferentes se puede reconocer significados idénticos, estables y precisamente por eso comunicables, ¿no? Pero en resumen, el significado de la hermenéutica en Aristóteles está mucho más alejado de lo que entendemos por este término de lo que pudiera estarlo la acepción platónica, con la cual, por otro lado, comparte el descrédito epistemológico de la actividad hermenéutica. El Peri-Hermeneias aristotélico no es del todo una hermenéutica, sino más bien una parte de la gramática lógica, lo que se ocupa de las estructuras del logos apofántico, del juicio y de todas aquellas otras partes del logo en las cuales no cuestiona aún la verdad. Y como lo recuerda todavía Kerenji, en Perihermeneias del Demetrio era un manual de estilística y la Hermeneuticae Dynamis indicaba en Luciano la capacidad estilística que compete al historiador, ¿no? Hablando de retórica, hermenéutica y distancia temporal, que es un poco lo que maneja este texto, dice, el escaso relieve, por lo menos temático, de la hermenéutica en la antigüedad, dice, depende precisamente del hecho de que muchos de los atributos a ella adjudicados en la época moderna estaban referidos principalmente a la retórica. La proximidad entre las dos tecnai es pues reforzada por el hecho de que la hermenéutica y la retórica no se contraponen como una técnica de la comprensión del discurso, la hermenéutica, y una técnica de la producción de los discursos, la retórica, ¿no? Eso es bien importante que nos dice, que nos proporciona Ferraris, ¿no? Este concepto, ¿qué es la hermenéutica según Ferraris y qué es la retórica? Dice, como se ha visto, la hermenéutica tiene en Platón un papel parecido a la retórica, no de pura recepción, sino de anuncio. Por otra parte, la retórica antigua, nacida en Sicilia como el arte del discurso jurídico, amplió progresivamente su propia esfera de influencia hasta disputarle el campo a la filosofía, de modo que los ámbitos modernamente interesados en la hermenéutica estaban sometidos en la antigüedad a la jurisdicción de la retórica, con la sola excepción de la exégesis religiosa, de la cual se hablará más adelante. Dice, la universalidad del problema hermenéutico tiene, pues, un antecedente en la universalidad de la retórica antigua. Por eso,
no parece fuera de lugar interpretar la actual fase hermenéutica como renacimiento de la retórica, con un nuevo ropaje epistemológico, ¿no? En la retórica estamos viendo es la producción de los discursos, la hermenéutica es la comprensión de los discursos. Depende de los caracteres específicos del concepto de moderno, el que la modernidad se haya apoyado en la hermenéutica para problemas que en el mundo antiguo recibían una legislación de la retórica. El término moderno aparece en efecto por primera vez en el siglo V de nuestra era para designar el conocimiento de los cristianos y de su literatura después del mundo pagano, el cual se considera entonces como antiguo. Este conocimiento tiene dos aspectos. Por un lado, manifiesta el sentido de la novedad de la nueva época. Por el otro, empero, conlleva la conciencia de una distancia temporal respecto a lo que ahora es lo antiguo. Aquí yo también haría una pausa y también pondría en confrontación si es verdad que la retórica es lo mismo que la hermenéutica actualmente, ¿no? O que la retórica hermenéutica retoma lo que sería la retórica antigua. Una cosa es la retórica, el arte de hablar en público, el arte de debatir, que también lleva parte de la tesis, la síntesis, tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Que es un poquito esta parte, ¿no? Y, o sea, sí hay una comprensión, ¿no? La hermenéutica la estamos tomando como la comprensión, ¿no? El poder captar este texto. Para yo poder hablar tengo que comprender, viene implícito, pero son cosas diferentes, ¿no? Tengo que comprender el texto, tengo que comprender el discurso, ¿no? Tengo que digerirlo, incluso ya entraría la interpretación un poco, ¿no? Pero no son como que la retórica sería como aquello que es la expresión de esta interpretación, ¿no? Y bueno, dice, este conocimiento tiene dos aspectos. Por un lado, manifiesta el sentimiento de novedad de la nueva época. Por el otro, empero, conlleva la conciencia de una distancia temporal respecto a lo que ahora es lo antiguo, y que en el mundo clásico, por el contrario, se había autocomprendido en términos de una sustancia contemporaneidad. Ahora bien, esta conciencia de la distancia temporal es además conocimiento del carácter problemático de la comprensión. Y bueno, dice, este conocimiento tiene dos aspectos. Por un lado, manifiesta el sentimiento de novedad de una nueva época. Por el otro, empero, conlleva la conciencia de una distancia temporal respecto a lo que ahora es lo antiguo, y que en el mundo clásico, por el contrario, se había autocomprendido en términos de una sustancial contemporaneidad, ¿no? La distancia temporal. Ahora bien, esta conciencia de la distancia temporal es además conocimiento del carácter problemático de la comprensión de los textos antiguos, cuyo sentido ya no es obvio y es amenazado por la corrupción y por la incomprensibilidad, ¿no? Esto también es la corrupción. Cuando hablamos de hermenéutica, es cuando, por ejemplo, leemos un texto original, es como el efecto de teléfono descompuesto, ¿no? Empezamos con el texto original, el discurso original, lo vamos interpretando de la mejor forma, pero después se va distorsionando, corrompiendo ese mensaje original y terminamos diciendo otra cosa diferente de lo que es, ¿no? Si por consiguiente la retórica es esencialmente griega y está ligada a las concepciones antiguas de la temporalidad, la hermenéutica surge de la conciencia de una ruptura con el pasado en el cristianismo, ¿no? Y esto también es importante, ¿no? Hablamos de dónde surge la hermenéutica. Dice, la hermenéutica surge de la conciencia de una ruptura con el pasado en el cristianismo, en la Reforma, y en fin, ciertamente después en la modernidad ilustrada, ¿no? La retórica, dice, reingresa en el espíritu de la más antigua filosofía griega, el arte de comprender, es decir, la hermenéutica es una consecuencia de la sucesiva disolución de sólidos vínculos con la tradición y del intento de conservar y de iluminar
conscientemente lo que está en la vía de desaparición. Por esto, su momento fue la época moderna, la cual había adquirido conciencia respecto a su distancia de los tiempos antiguos. Esto lo dice Gadamer, ¿no? Y bueno, también ve un poquito, ¿no? Continuando con la historia, dice, de Alejandría y Pérgamo, el método histórico-gramatical y el método alegórico. Es por este motivo, ante todo, que una protohistoria de la hermenéutica encuentra atisbos significativos más que en los sistemas filosóficos de la época clásica, en el nacimiento de la filosofía de la época helenística, ¿no? Sus antecedentes como dice la protohistoria, antes de la historia, es en la época helenística. Dice, ya aquí induce e inconscientemente se presenta el problema de la distancia temporal. Es por este motivo, ante todo, que una protohistoria de la hermenéutica encuentra atisbos significativos más que en los sistemas filosóficos de la época clásica, en el nacimiento de la filología de la época helenística. Y aquí inconscientemente se presentan el problema de la distancia temporal en Grecia, el patrimonio literario y especialmente los poemas homéricos tenían un valor canónico para la cultura y la sociedad, pero con el venir a menos del sistema de las polis, la cultura griega se extiende para influir en pueblos de distintos orígenes como los semitas y los latinos. Mientras tanto, la lengua de los poemas homéricos va apareciendo cada vez más remota y desarraigada. Se presentan así problemas que serán sistemáticamente asociados a la sensibilidad hermenéutica que se desarrolla en la Europa moderna, la necesidad de conservar a través de la filología el patrimonio literario de la antigüedad, la urgencia de hacerlo comprensible a poblaciones diversas por estirpe y por lengua y adaptar los mitos arcaicos al contexto de una sociedad y de una ciencia más adelantadas. El papel predominante en la génesis de la filología en la época helenística lo desempeña el Museo de Alejandría, una gran biblioteca que, según los testimonios antiguos, llegó a poseer 200.000 o hasta 490.000 volúmenes. Aunque cada rollo solo contuviese en general una tragedia ática, un diálogo de Platón de dimensiones medias, fundado por el diádoco Ptolomeo Filadelfo alrededor de 280.000, el museo no era una sola biblioteca, sino que tenía en parte la característica de una academia filológica y literaria. Entre los primeros bibliotecarios se cuentan los mayores literatos de la época helenística como Zenodoto, Apolonio, Rodio, Erastótenes, Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia. La necesidad de recoger y corregir los manuscritos, de verificar con la mayor certeza la versión original, excluyendo interpolaciones y corrupciones, llevará al florecimiento y al perfeccionamiento del método histórico gramatical. El más célebre exponente de este método fue Aristarco y de Samotracia, quinto bibliotecario del museo, editor de Hesíodo, Arquíloco, Píndaro, Anacreonte y de los trágicos áticos, y sobre todo de Homero. Justamente en la corrección de los poemas homéricos, Aristarco elaboró el principio básico del método histórico gramatical, aquel según el cual la mejor guía en el uso y en la corrección de los textos transmitidos de un autor es el corpus de sus propios escritos, de manera que siempre que sea posible, las dificultades de comprensión encontradas en la lectura deberán ser explicadas refiriéndose a otros pasajes del mismo autor. Homerón ex Homerou Safenisein. En Pérgamo, la otra gran escuela filológica de la antigüedad, prevalece por el contrario el criterio opuesto, el de la interpretación alegórica, el método alegórico. Tiene orígenes antiguos, estaba ya en uso en la sofística y después en el estoicismo, y responde a la exigencia de adaptar a la mentalidad de una época más consciente. Los textos de la tradición, o sea, aquí también está en juego implícitamente el problema de la distancia temporal, pero las vías para ponerle remedio son de otro tipo,
lo que se explica por las circunstancias en las cuales se generó el método alegórico alrededor de 525 AC, cuando, antes de Cristo, dice, cuando Tiargent di Reggio, estimulado acaso por los ataques de Genófanes en contra de la inmoralidad del Panteón homérico, había propuesto una lectura alegórica para justificar el comportamiento lujurioso e irascible de los dioses de la antigüedad. En Pérgamo, cuya biblioteca había sido fundada al comienzo del siglo III, el método alegórico fue desarrollado sobre la base de la filosofía estoica, sobre todo por Crates, y partía de dos requerimientos que encontraremos frecuentemente en el contexto de la hermenéutica religiosa. Del presente capítulo, del capítulo 3, del capítulo se dice, por una parte, acciona el motivo racionalista y moralista, según el cual se trata de adaptar a una cultura y a una sensibilidad más modernas los textos antiguos, pero por otra parte, esos textos exijan una lectura alegórica, significa que son considerados, a pesar de todo, como relevantes y fidedignos, y por tanto merecedores de justificación a través de un proceso racional. El ejemplo típico de esta perspectiva alegórica es la interpretación de los dioses y de los héroes como personificaciones de fuerzas naturales o de conceptos abstractos. Agamenón es el éter, Aquiles el sol, París el aire, Héctor la luna, y hasta el dios Cronos es identificado en una interpretación cargada de consecuencias con el tiempo, Cronos. Y bueno, como vemos, Filón de Alejandría fue quien propone este método, ¿no? Este nuevo método, y se usan algunas figuras retóricas, entre ellos la metáfora, ¿no? Y es para develar de alguna forma, se le da una interpretación sobre todo a textos bíblicos, ¿no? A textos de la Biblia, se le da una interpretación diferente a la del autor, ¿no? Usando estas figuras retóricas como la metáfora, que lo vamos a ver en este libro, también viene mucho más adelante. Si seguimos, digo, el libro están a su disposición, estos libros, para que ustedes puedan en internet buscar, leer, seguir leyendo a pesar de lo que estamos revisando aquí y viendo, para que ustedes sigan de alguna forma profundizando sobre el tema, sobre las metáforas y todo esto, ¿no? El texto de la hermenéutica es un texto súper abundante y muy extenso, en donde no vamos a poder terminar. Ahorita es como una pequeña introducción, ¿no? Para poder saber un poco de la historia, de dónde salió cada uno de ellos. Y también este método es para develar aquello oculto, aquello místico, ¿no? Y bueno, distancia temporal sin filosofía de la historia. Vamos a continuar, ahorita es más o menos para tener una introducción. Yo les sugiero que estos libros, el de Eco, de historia de la hermenéutica de Ferrari, los lean completos, porque esto nos va a dar bastante, van a tener que tomar su tiempo poco a poco, ¿no? Y ahorita nada más son unas extracciones de algunos capítulos, de lo más importante que es aplicable a su temario, pero yo sí les sugiero que lo lean de principio a fin. Ya después, cuando tengan tiempo en las vacaciones o esto, vayan poco a poco leyendo cada uno de los libros de principio a fin, porque en verdad es muy enriquecedor, nos saca de muchas dudas, nos da un contexto bastante interesante de todo lo que es la historia de la hermenéutica, todo lo que es el método hermenéutico como tal, nos lleva de la mano poco a poco. Y en verdad, por ejemplo, está también Gadamer, ¿no? Y dependiendo qué es lo que ustedes quieran, ¿no? Como utilizarlo si lo van a utilizar para su tesis, para algún proyecto de investigación, vayan empapándose, ¿no? De cada uno de estos libros. Gadamer por ahí con su libro sobre la verdad, ¿no? El método 1 y 2, el tomo 1 y 2, ¿no? Lo tienen que ir leyendo poco a poco. Aquí yo les estoy dando algunos artículos importantes, les estoy proporcionando algunos libros significativos para que ustedes no partan de ceros, no partan de ceros y puedan entender un poquito esta parte. Dice, el carácter ahistórico, en el sentido que se entiende modernamente del carácter histórico del conocimiento inherente a la antigua hermenéutica, constituye un hecho digno de atención, porque en los dos propósitos que la han dominado desde el comienzo, la hermenéutica está íntimamente vinculada al problema de la historicidad.
Por una parte, el método histórico gramatical, donde lo histórico se dice aquí, solo por analogía, con sus reformulaciones modernas, apunta a la confirmación del sensus literalis, y el problema de la distancia temporal no es tematizado abiertamente, justamente porque falta la noción de una filosofía de la historia que le conferiría un sentido y un valor a tal distanciamiento. El problema de la distancia temporal está, por así decirlo, naturalizado y se convierte en un puro problema de transformación de usos lingüísticos. El origen del propósito de determinar el sensus literalis está en el fenómeno del cambio lingüístico, del envejecimiento de comunicaciones fijadas lingüísticamente. El sensus literalis es el sensus grammaticus. El hermeneuta es un intérprete, un mediador que sobre la base de su conocimiento lingüístico hace comprensible lo no comprendido.